mejor forma de hacer un buen trabajo es haciendo lo que amas. Muy buenas tardes, mesa de jurado, profesor que valoré este proyecto. Mi nombre es Gilberto Moreno Mundillo, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Hoy vengo a presentarles mi proyecto. Lleva por tema afectación salarial durante la pandemia de COVID-19 en el sector laboral Food Market, sucursal 2017. Si bien la pandemia fue una afectación directa a los sectores de salud, también no olvidemos que uno de los sectores más afectados fue el económico. Cabe destacar que dentro de la afectación económica fueron afectados también los núcleos familiares y colaboradores de cada una de las empresas. Ahora, mencionemos dos puntos importantes a tocar en esta investigación. ¿Por qué lo realizamos? Para saber y especificar exactamente el punto en el cual nos encontramos y el punto en el cual se inició. El segundo punto también a destacar es cuáles fueron los principales factores de por qué hubo una reducción salarial dentro de la pandemia. El proceso metodológico de esta investigación es un estudio cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Pues cuantitativo porque tuvimos una base de datos a través de formularios que aplicamos con la plataforma Google Formularios, la cual nos ayudó a tener principalmente a tener un estudio retrospectivo, explicativo y descriptivo. ¿Por qué retrospectivo? Porque vamos a tomar como base los inicios del COVID. El primer caso crítico fue el 27 de febrero del 2022. Actualmente llevamos 2 años con la pandemia. Nos hemos adaptado a esta nueva vida a esta nueva vida a la cual la pandemia nos acomodó. Vamos a ver los resultados de nuestras encuestas. Primero, ¿qué edad fue la que abarcó nuestra población? Estamos hablando de una población de 30 personas. La población es de una sucursal, de una tienda, Food Market, sucursal 2017, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y su población cuenta con edades de 18 a 51 años, mencionando que de 18 a 20 años y de 21 a 25, de 26 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50 y más de 50. Salarios de la población encuestada antes de la pandemia. Si bien a lo largo de la historia de México han habido grandes evoluciones, como fue después de la Revolución Industrial, han venido consigo grandes evoluciones para toda la población mexicana, dentro de ellas cultural, social y, ¿por qué no?, económicamente. Dentro de ellas, económicamente hablamos, un aumento salarial al salario mínimo, que oscila entre los 2.500 a los 1.700 como salario mínimo que puede percibir un trabajador. La primera pregunta que hicimos para ver cuál era el estatus de las personas antes de la pandemia fue ¿cuánto ganaban antes de la pandemia? En porcentajes de 2.500, que era un salario mínimo, estamos hablando que tuvimos 37.5%. Más de 5,000 pesos, el 29.2%, y por ende 16.7 y 16.7 divididos en 3,000 y de 3,001 a 5,000 pesos. ¿De qué manera afectó a la población? Antes de esto preguntamos si había sido afectada, la cual 2/3 de la población mencionó que sí, mientras que el 33.3% o que no. ¿De qué manera los afectó? Aquí surgen 3 factores importantes. Uno de los principales sería el recorte de horario. El segundo sería el recorte de horas extras. Y el tercero, y creo que más importante,
y el que afectaría de una manera muy crítica a un trabajador en estas épocas, que sería un recorte de personal. ¿Por qué? Porque estamos hablando que las limitaciones para conseguir trabajo eran demasiadas. ¿Por qué? Porque al trabajador sufrir un despido, muchas empresas empezaban a hacer lo mismo, a tener recortes, a reducir su plantilla, y en vez de ingresar, reducían la plantilla. Al tener un recorte de estas personas, ser despedidas, empezó a afectar el núcleo familiar. Tres de los principales factores más afectados serían el de alimentación, el de salud y el de servicios básicos. El de servicios básicos como internet, como cable, entre otros. La población actualmente se ha recuperado de la pandemia. El 58.3% menciona que no, mientras que el otro 41.7% menciona que sí. A la población que tuvo una aceptación por la pandemia, le preguntamos que si tuvo una forma de ingresos en la cual pudiese mantenerse y no ser afectados tanto por la pandemia, lo cual el 37.5% dijo que sí. Esta población, al decirnos que sí, especificó que principales bases de adquisición de ingresos para sus hogares fue a través del trabajo en casa. El trabajo en casa aplicó desde pequeñas empresas o pequeños emprendimientos que ellos hacían a lo largo de una jornada laboral o en su totalidad que tuvieron un despido. En conclusión, ¿por qué es importante hablar acerca de la pandemia dirigida en el sector laboral? Porque parece que hoy en día la pandemia ya no se encuentra, pero sin embargo hemos hecho que la pandemia sea un día a día de nosotros, adaptándonos nuevamente a lo que es una nueva forma de vida, teniendo limitaciones, pero también aperturando nuevas formas de vivir día con día. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué quiere decir Book Market? Book Market es una tienda que se dedica a vender madera. Se dedica desde fabricarte un proyecto, venderte los recursos materiales o incluso fabricarte muebles de madera. En el ámbito maderístico se puede tomar desde un clavo para madera, un tornillo, una pija o incluso también herramientas, en las cuales nosotros manejamos principalmente grandes proveedores como son Bosch, Kita y Dewar. Debido a la escasez por la pandemia, ¿cómo obtuviste la materia prima? Okay. La materia prima fue principalmente porque somos una sucursal líder en Chiapas, la cual nos permite tener privilegios ante proveedores, siendo nosotros los principales los que tenemos contacto directo con ellos, siendo primeras opciones para ser tomados en cuenta a la hora de un resurtido de material, así como también para ser tomados en cuenta a la hora de entrega de tiempos y de todos los productos que llevan consigo los muebles. Debido a la escasez de, más de la demanda laboral y las limitantes que tienen los clientes, ¿tu empresa cómo se mantuvo a flote? ¿Tuvo algún subsidio por parte de alguna intervención gubernamental? ¿Cómo resistió este embate contingencia sanitaria? Dentro de la contingencia sanitaria estamos de acuerdo que hubo muchas limitaciones en cuestión de contacto físico. Parte de ellas fue el crear las ventas en línea. Las ventas en línea facilitó mucho que la empresa saliera a flote, teniendo un personal tanto encargado como a las ventas en línea, como la limitación que tienen en los pisos de venta. Dentro de esto fue un proyecto al cual entró a flote una sección donde tú podías pedir tu pedido y nosotros con una flotilla de motos mandamos todo tu producto hasta tu casa, evitando el contacto físico,
evitando que salgas de tu domicilio y principalmente evitando contagio. De esta manera se lograron cubrir sueldos de los empleados que todavía permanecían dentro de la misma empresa. ¿Cómo contrarrestó la empresa a nivel mundial los impactos de COVID-19? Okay. Dentro de esto se emplearon distintos modos de cómo ayudar al empleado, porque estamos hablando que al surgir la pandemia hubo una inflación de el valor de los productos. ¿Cómo nosotros pudimos ayudar o cómo la empresa pudo ayudar a lo que fueron los trabajadores implementando bonos de productividad? Siendo esto algo muy importante dentro del juego de lo que es el salario. Bueno, pues, en este mundo actualizado, me gustaría saber por qué consideraste este tema de importancia para tu investigación. Yo voy a mencionar que el trabajador actual tuvo que también vivir una evolución delante de la pandemia. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de salir de su domicilio y llegar nuevamente, tener que tratar con la enfermedad y cuidar a la familia, fue una forma de cómo fue evolucionando el nuevo vivir. ¿Por qué es importante? Porque actualmente tuvimos que ver cómo la pandemia anterior, antes de que entrara la pandemia, los salarios de los trabajadores, dándonos que también es una encuesta, a pesar de la pandemia, que ya son 2 años, sigue habiendo una evolución permitiendo que haya una mejoría en salarios, mejorando bonos, mejorando la productividad de la empresa. Y aunque no todas las empresas han logrado todavía salir a flote, muchas de ellas ya se mantienen o establecen un marco en el cual todas las demás personas puedan seguir a flote con él. Muchas gracias.